Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre las emociones y los estilos de aprendizaje. Para ello es importante definir qué son las emociones. Bueno, las emociones se refieren a estados temporales que incluyen el humor y la disposición general en calidad de respuestas específicas ante hechos determinados, por lo general de corta duración y relativamente intensos. En tanto a los sentimientos y a los estados de ánimo son de menos intensidad y a diferencia de las emociones, estas pueden durar más tiempo. Entonces vemos cómo va influyendo lo que son los diferentes estados emocionales, pero también es importante hablar de lo que es la inteligencia emocional. Uno de los mayores representantes de la inteligencia emocional es Howard Gardner, pero antes de ello tenemos que definir qué es la inteligencia. Bueno, la inteligencia viene de latín inteligencia, de la noción de inteligencia y está vinculado a la capacidad de escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Es posible distinguir entre diversos tipos de inteligencia según las habilidades que entren en juego. En cualquier caso, la inteligencia va apareciendo y está relacionada con la capacidad que tenemos de entender y elaborar información para usarla de manera adecuada. En cuanto a la parte emocional, por otra parte, es aquello perteneciente a lo relativo de la emoción. Es un fenómeno emocional. Por otra parte, es aquello perteneciente o relativo a la emoción. Es un fenómeno psíquico fisiológico que supone una adaptación a los cambios registrados de las demandas ambientales. Entonces estamos hablando que la parte emocional también es la parte emotiva, que está relacionado con la parte de la sensible de las emociones. El concepto de la inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los sentimientos propios y los ajenos. La persona, por tanto, es inteligente. Estamos hablando que es hábil para el manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica 5 capacidades básicas: descubrir las emociones y los sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos y crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales. Entonces, estamos hablando que la inteligencia emocional tiene una base física en el tronco encefálico, y que es el encargado de regular las funciones vitales. El ser humano dispone de un centro emocional conocido como neocortex, cuyo desarrollo es incluso anterior a lo que conocemos como cerebro racional. Esta parte está relacionada con la amígdala cerebral y en la parte del hipocampo. También resultan vitales en los procesos vinculados a la inteligencia emocional. Entonces, la amígdala, por ejemplo, segrega noradrenalina que estimula los sentidos. Es parte importante de dejar patente que aquella persona que cuenta con importantes niveles de inteligencia emocional es una persona que gracias a la misma consigue los siguientes objetivos en relación con los demás. Quienes lo rodean se sienten a gusto con él, que al estar a su lado no experimenta ningún tipo de sensación negativa. Al contrario, se sienten muy a gusto estando con esas personas, que confían en él cuando necesitan algún consejo, tanto a nivel personal como profesional. Pero no solo eso, alguien que dispone de inteligencia emocional es una persona que es capaz de reconocer y sobre todo de manejar todo lo que pueden ser las emociones de tipo negativo que éste puede estar experimentando y tienen una mayor capacidad de relación con las demás personas, porque cuentan con la ventaja de que consiguen entender y comprender las posiciones de las otras personas. Estamos hablando que se tienen esa parte empática, se ponen en el lugar de la otra persona. También logran utilizar las críticas como algo positivo, ya que las analizan y aprenden de ellas. La parte de la emoción y el aprendizaje, Garner y Goleman hablan de la educación no puede reducirse únicamente a lo académico o a la obtención y procesamiento de la información, al desarrollo estrictamente cognitivo o a las interacciones sociales como, como si éstas se dieran en abstracto, sino que permite
abarcar todas aquellas dimensiones existentes que tienen las personas. En el proceso de aprendizaje desde la teoría sociocultural incluye 4 puntos esenciales. El desarrollo cognitivo, el cual va a variar de persona a persona. La interacción social, la cual pues postula el crecimiento cognitivo de una persona gracias al aprendizaje guiado dentro de las zonas del desarrollo próximo. También la socialización, donde se da la construcción de un proceso psicológico individual como lo es el habla social. El papel de los adultos quienes transmiten herramientas cognitivas en función de facilitar la parte de la adaptabilidad que tiene la persona en cuanto a su entorno, a los aprendizajes que va posteriormente interiorizar. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Bueno, vamos a definir que un estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas y cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. Es decir, las distintas maneras en que una persona puede aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y sobre todo el procesado de los estímulos y la información que está llegando a través de los diferentes órganos sensoriales. También es importante hablar del papel del docente en las emociones. El papel del docente, pues, este debe ser clave, fundamental, ya que es un guía y que a través del aprendizaje procura promover habilidades cognitivas en los estudiantes y aquellas capacidades emocionales que le permitan un aprendizaje autónomo y permanente que puede utilizarlo en diferentes situaciones que se le vayan presentando para resolver problemas en la parte educativa y no solo en la parte educativa, sino que también en la parte personal. La intervención del docente es una ayuda insustituible en el proceso de construcción de conocimientos por parte del educando, de tal manera que sin ayuda de este es muy probable que los estudiantes o las estudiantes o los alumnos no alcancen determinados objetivos educativos. Entonces, es primordial el rol que juega el docente. Los principales estilos de aprendizaje. Los principales estilos de aprendizaje, hablamos que el sistema los principales estilos de aprendizaje. Los grandes sistemas en donde podríamos englobar los estilos de aprendizaje serían los siguientes. El sistema de representación visual que dé de preferencia por contacto visual. No son muy buenos con textos, pero aprenden de una manera más eficiente a través de la interacción que tienen con las imágenes, los videos, etc. El sistema auditivo de preferencia por contacto auditivo destaca tener una preferencia de aprendizaje basada en escucha activa que puede tener el estudiante. El sistema kinestésico. Acá estamos hablando de la preferencia por interactuar con el contenido en sí. El sistema de lectura y escritura que tiene preferencia por, vale la redundancia, por leer o por escribir los apuntes, su modo de aprendizaje se basa en la lectura de los textos, folletos, largas listas de detalles, entre otros tipos de temas que esta persona pueda estar utilizando. Entonces, estamos hablando de personas que necesitan apuntar constantemente todo lo que están haciendo. El sistema multimodal. Acá es un estilo que se basa en tener varios estilos predominantes. Mucha gente posee este tipo de estilo que suele englobar algunas características de cada uno. Los estilos por características personales. Podemos dividir los estilos en grandes características personales. Tenemos el estilo activo, el estilo reflexivo, el estilo teórico y el estilo pragmático. Cuando hablamos del estilo activo, estamos hablando de aquellas personas que usan un estilo activo, improvisan, son activas, participantes, protagonistas, creativas, etc. Son alumnos que se involucran en
nuevas experiencias, no tienen miedo a lo nuevo, que vayan a aprender y se mantienen con una actitud abierta. Son personas entusiastas y muy activas. Tienden a actuar primero y pensar después. En la parte del estilo reflexivo, acá los estudiantes usan este estilo, se vuelven más con... En el estilo reflexivo, las personas que usan este estilo son ponderados, analíticos, observadores, pacientes, prudentes. Esos alumnos tienden a ser muy analíticos, piensan y a veces en exceso, en multitud de posibles soluciones y observan cada situación de diferentes ángulos mediante cuál sería la mejor opción. En el estilo teórico, las personas que usan este estilo son metódicas, lógicas, críticas, disciplinados y sobre todo pensadores. Estos alumnos basan su aprendizaje en pensar de forma secuencial y paso a paso, siguiendo las observaciones basadas en las teorías. El estilo pragmático, las personas que usan este estilo son experimentales, realistas, eficaces, objetivas y muy concretas. Estos alumnos basan más que todo su aprendizaje probando ideas y formas, comparando tesis y sobre todo basándose en la mayor realidad posible, dejando de lado conclusiones abstractas. Los estilos por rasgos se podrán englobar en rasgos de estilos de aprendizaje, los rasgos cognitivos, los afectivos y los fisiológicos. Cuando hablamos de los estilos por rasgos, hablamos de un rasgo cognitivo. Este tipo de rasgos se refiere a la forma en la cual los estudiantes estructuran los contenidos y los interpretan, tratan la información. En los rasgos afectivos se refiere a aquellos rasgos relacionados con la parte de la motivación, las expectativas que cada estudiante tiene consigo mismo y con lo que lo rodea, la actitud en general para que éste tiene o cómo éste trata de aprender. Los rasgos fisiológicos relacionados con la bio del estudiante. Acá hablamos de su biorritmo. Los estilos por dimensiones. Acá, según el autor Freider y Silverman, podemos dividir los estilos de aprendizaje en diferentes dimensiones relacionadas con las características personales de cada persona. Acá hablamos de las partes sensoriales, pues como ustedes saben, tiene que ver con los sentidos. Acá las personas que tienden a ser muy prácticas les gusta resolver situaciones y problemas con procedimientos bien establecidos. Se alejan de temas que no están basados en la realidad, aman la experimentación y en general. Por ejemplo, si queremos enseñar a un niño qué es la globalización, él la entenderá mucho mejor si está inmerso en ella, la ve a diario en la televisión o en los diferentes medios de comunicación. Los intuitivos son personas que no les gusta la memorización, los cálculos repetitivos, trabajan bien con temas abstractos y les gusta descubrir nuevas diferencias, visiones sobre determinados temas. En los visuales, a la hora de aprender, prefieren claramente que la información llegue a través de diagramas, imágenes, cuestionarios, etcétera. Las verbales, como la misma palabra lo dice, son personas que recuerdan y aprenden mejor si la información es oída o es escrita. Los activos suelen retener mejor la información si el tema en cuestión es debatido y es explicado o si él mismo lo explica a otra persona. En cuanto a los reflexivos, suelen aprender relacionando y pensando profundamente sobre algo, necesitan que la formación pase por diferentes filtros de su pensamiento antes de darlas por válidas definitivamente. En cuanto a las secuenciales, estas personas aprenden de manera paso a paso, por consecuencia con temas relacionados unos con otros. Y en cuanto a los globales, aprenden con gran rapidez, visualizan todo el contenido de forma muy objetiva y sobre todo muy rápida. El aprendizaje lo estructuran en un todo muy general, aprendiendo los contenidos de una manera más rápida y que se puede dar de una mejor manera y esta puede ser más fluida. Los estilos por preferencias personales y ambientales. Acá tenemos por preferencias sociales, algunos prefieren aprender solos, otros levemente acompañados, otros en grupo y así sucesivamente.
suele depender de su personalidad. Por preferencias ambientales, algunas personas prefieren algún tipo de sonido, otras prefieren estar en silencio, otros con mucha luz, otros con poca luz, con calor, con frío, y así sucesivamente. El ambiente influye mucho en su proceso de aprendizaje. Por preferencias emocionales, algunos prefieren aprender bajo presión, otros prefieren aprender voluntariamente y otros prefieren aprender a través de la motivación. Los estilos de interacción social, el competitivo, el evasivo, el colaborativo, el dependiente y el independiente. Bueno, en el competitivo, como la misma palabra lo dice, la persona está compitiendo constantemente para lograr ser el mejor, para llevarse siempre el primer lugar, para destacar sobre sus compañeros. El evasivo, pues, evita tener un mayor protagonismo, evita pasar desapercibido, ¿verdad? Para que no lo involucren en determinadas actividades. El colaborativo, pues como su misma palabra lo dice, él está siempre en todo. Siempre se presta para que participar en diferentes actividades, ya sean académicas, deportivas o sean simplemente de juego. El dependiente, pues depende de la estimulación que se le esté dando para que éste se sienta motivado y pueda realzar y pueda eh, poder realizar las actividades en compañía de alguien o porque alguien está muy pendiente de él y lo puede llevar a que tenga un mejor logro. En cuanto a la persona independiente, pues es una persona que se prepara por sí mismo, busca soluciones, busca alternativas para enriquecer su conocimiento. Bueno, jóvenes, gracias por su atención. Eh, Bueno, jóvenes, de esta manera estamos hablando de las emociones y el aprendizaje. Gracias por su atención.